Bueno, vamos con el profesor Vinieski. Vamos. Recorrido histórico de la idea de zurdos, progres. Exactamente, Porque la cultura woke. La cultura woke. La primera vez que lo escuché pensé que era para cocinar, ¿no? La cultura woke. Pero bien, woke significa despertar. Es decir, que la cultura woke es de aquellos que despertaron hacia alguna temática política. Pero digamos que es muy interesante la deriva que ha tomado el mote izquierdista, las posiciones políticas igualitarias. ¿Cómo podríamos definir a un izquierdista? Al punto de convertir hoy en día la expresión zurdo o progre en un insulto. A mí me insultan por la red, me dicen progre, como una especie de... cuando me dicen zurdo me acuerdo del Diego, me acuerdo de Messi, no me molesta. Pero escuchemos en apenas 21 años cómo fue cambiando lo que significaría el término zurdo. Escuchémoslo primero a Javier Milei, que tiene una frase espectacular. Escuchémoslo. Además, siendo especialista en crecimiento económico en un país enfermo de keynesianismo, menos. Y además, liberal en un país de zurdos. Era imposible. O sea, bueno, hicieron las cosas tan mal que acá estamos. Poco de razón tiene eso igual. Hicieron las cosas tan mal que acá estamos, pero me siento un liberal en un país de zurdos. Hay que hacer un esfuerzo grande para decir que la Argentina es un país de zurdos. Muy grande. Pero 21 años antes, Mirta, que la vio, recibió en su mesa, al día siguiente de que ganaron las elecciones, a Néstor y a Cristina, 2003, y les hizo esta famosísima pregunta. ¿Sabe qué dice la gente? Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo. La aclaración. O sea, los zurdos, se subtitula como Michetti con el italiano. La aclaración es señores zurdos, o sea, los zurdos. No era la gambeta. ¿Cómo arranca esto de izquierda? ¿No? Porque, por lo menos mencionémoslo, en 1789 había que votar, en los estados generales, que era como un parlamento, había que votar si le daban poderes absolutos al rey o no. Esta es una discusión que está bastante actualizada con lo que se está votando ahora. O sea, si delegaban. Si delegaban, acababan de hacer una revolución y ya querían votar darle poderes absolutos al rey. Por lo tanto, todos los que votaron a favor de que sí había que darle poderes absolutos al rey, por ejemplo, para que pueda vetar las leyes, ese grupo se ubicó a la derecha del Parlamento, le llamaban la llanura. ¿Qué pasó? Ellos se ubicaban a la derecha. Los que votaron en contra de darle ese poder... Ahora explico qué pasó. Bueno, los que votaban en contra de darle ese poder al rey, es decir, los que querían limitar el poder del rey, a eso se los llamó la montaña, y se ubicaron a la izquierda. Simplemente por eso, si se hubiesen ubicado de otra forma, hubiese sido todo al revés el lenguaje político. Pero a partir de ese momento, a todos aquellos que frenaban los movimientos sociales, que eran conservadores, que estaban a favor de la concentración del poder en pocas manos, se les llamó de derecha, y a las tendencias igualitaristas y revolucionarias se les llamó de izquierda. Este es el lenguaje que nace en Francia revolucionaria y que se aplica en todo el mundo, o en gran parte del mundo. En la Argentina, al principio, por ejemplo, durante la Revolución de Mayo, a los que eran revolucionarios no se les decía izquierdistas, se les decía jacobinos. Jacobinos era la expresión porque era también una especie de susto con lo que había hecho Robespierre, que había cortado, entre otras, creo que 40.000 cabezas. Ahora, después esto fue evolucionando, y después de la Revolución Rusa, el insulto pasó a ser bolche. Sos un bolche. Es muy famosa, no sé si ustedes se van a acordar, yo me acuerdo más por viejo que por historiador, un programa de Bernardo Neustadt en el que está entrevistando a Dante Caputo, antes que el apellido Caputo pase a ser otra cosa. Dante Caputo, que era el canciller, y ya estaba mandando la musiquita, el programa terminaba y Neustadt le pregunta a Caputo, ¿usted es bolche? Y Caputo, rápido de reflejos, le pregunta, ¿usted es facho? Y ahí termina, porque ya venía la musiquita, pero era el prototipo de lo que se le decía a una persona que se la sospechaba de izquierda. Había que sospechar que Caputo era de izquierda, pero digamos que esa expresión fue evolucionando hasta que, incluso antes, ya en la década del 70, la palabra zurdo se refería a la gente de izquierda. La palabra zurdo, por ejemplo, tenemos a Hugo Moyano en los 70 creando la Juventud Sindical, y claramente decía, la estamos creando para parar a los zurdos en las fábricas. Esa era la expresión. Zurdo viene de ahí, la expresión de Mirta Legrand, que dice, la gente en la calle comenta, no sé en qué calle ella camina. Pero todo esto evoluciona hacia otro lugar. La dictadura militar a los mismos les llamaba subversivos. Pero a partir de los 80,
con un término que nace en los Estados Unidos, en las universidades de los Estados Unidos, empieza a hablar esta cultura woke, que es lo mismo que en cierta forma uno define como lo políticamente correcto. Políticamente correcto. Es un término muy pero muy ambiguo, y la cultura woke, más que cuestionar al capitalismo en su conjunto, se empieza a fijar en las minorías, el tema de los derechos humanos, ciertas formas de feminismo, el ecologismo, minorías excluidas de alguna u otra manera, y sobre todo, porque no es que salen a la calle con movidas revolucionarias que modifican. Se impone como el sumario de la izquierda global, la izquierda socialdemócrata y muchos sectores de izquierda, ¿no? Exacto, Felipe González en España, toda la izquierda europea, que se meten con cuestiones que la verdad que... Además es una agenda que te switchea también, te la puede tomar Pedro Sánchez y te la puede tomar Macron. Y sobre todo... Y te la puede tomar Macri, porque vale recordar que el primer presidente que impulsa la discusión parlamentaria por la interrupción voluntaria del embarazo, para dar algo que forma parte de esa agenda, es el presidente Macri. Exactamente, porque aparte las mismas empresas... Y que también impulsa el matrimonio igualitario. Dos medidas con las cuales yo comparto y concilio, quiero aclarar. Uno comparte estas medidas. La cuestión es que se deja de cuestionar al capitalismo en su base más profunda, el clasismo, la desigualdad, etcétera. ¿Y qué momento la izquierda, el progresismo, dejó de discutir la cuestión de clase, no? Exacto, bueno... Hasta que vino Javier, ¿no? En la Argentina, ¿a qué le decimos izquierda? Es distinto que en España. En la Argentina a izquierda le decimos a los troscos, básicamente, a algún otro grupo. Ahora, el peronismo hace más difícil la definición de izquierda-derecha que lo que pasa en España. En España te preguntan cuál es la izquierda en la Argentina y uno dice, bueno, el peronismo a veces va para un lado o a veces va para el otro. A ver, pero vamos a plantear de esta manera, ¿no? Porque ahora está la discusión subyacente, no somos de izquierda, no somos de derecha, me parece, pero no importa, vamos a plantear de esa manera. Sí. Podemos estar de acuerdo que en términos, ni siquiera del término de la cuestión de la convicción, que para mí es un gran ordenador político, en términos de mercado electoral, o sea, de resultadismo puro, podemos conciliar lo que estamos de acuerdo acá y lo que están escuchando el programa, de que no hay espacio para acumular por derecha con la hegemonía que está ejerciendo en este momento el mileísmo. Claramente. Estamos de acuerdo que si vos vas a diputar ahí por derecha, hay un candidato que lo interpreta mucho mejor que vos. Sí, y no sé si... ¿Estamos de acuerdo o no? Porque capaz, centro... hay gente que capaz que no está de acuerdo, ¿eh? No, y por el centro se puede acumular, porque la experiencia de la gente que ha querido acumular por el centro es básicamente que se tuvieron prácticamente que jubilar. Ahora, la cuestión acá es que las mismas grandes empresas, las mismas grandes compañías, lo incorporaron en su marketing. Es decir, muchos de estos discursos, aceptemos a las minorías, démosle un cupo laboral, no ensuciemos el planeta, seamos veganos, etcétera, todo este tipo de agenda, no tuvieron ningún problema las grandes compañías. A mí me pasa con la discusión del calentamiento global. No soy un especialista del tema, no niego el impacto que puede tener la actividad económica, industrial, el impacto ambiental, pero discutir tanto el calentamiento global y no la distribución del ingreso, donde estamos viviendo algo que algunos definen, a propósito de las reuniones que tuvo ayer Javier Milei en California, en la costa este, un feudalismo, ya estamos hablando de las grandes compañías del mundo están ocupando casi un nivel de distribución del ingreso como era en el feudalismo y se están quedando con prácticamente todo, Airbnb con los alquileres, Uber con el transporte, Amazon con el comercio minorista, para dar solamente un ejemplo, ni hablar de Google con toda la información que tiene de la economía de datos y demás, y no se discute eso. No se discute, es incluso una tupacamarización del discurso de izquierda, porque lo van fragmentando en pequeñas cuestiones, pero no se une todo eso en un discurso coherente y dice, bueno, todo esto es parte de un sistema que se ordena así, no porque hay gente perversa, sino porque es un gran negocio. Ese discurso ha sido retirado. Y yo reitero lo que digo, yo fui testigo directo, directo. ¿Por qué? De fundación, porque tuve la oportunidad de participar en encuentros donde estaba el progresismo regional, y el encuentro estaba entre varios financiamientos, estaba sectores financieros internacionales. No hablo de conspiranoia, nada, si quieren fuera al aire le doy precisiones. Bueno, las que les interesa, hay sectores que les interesa que la izquierda discuta eso, que no discuta la cuestión de la distribución del ingreso, de la clase, de las clases, del mundo de las finanzas, de los bancos. Sí. Vos fíjate que no se discute los bancos, no se discute la regulación financiera. Para nada. Bueno, Milei sí lo discute.
¿Qué cosa? Dijo que había que prender fuego un banco. Al Banco Central. Sí, bueno, pero parece que lo dejó de discutir en todo caso. Pero, en todo caso, yo lo que digo es, si formás una ONG para luchar por el medio ambiente, en lugar de formar una organización social que luche y genere otro tipo de conciencia y participación activa del pueblo o de los ciudadanos, en lugar de eso, haces una ONG, pones un sello, cobrás de las multinacionales, es un discurso que, por lo menos diría, es muy fácil de asimilar para toda la élite del sistema capitalista mundial. Y la izquierda en gran medida se terminó convirtiendo en eso, porque la izquierda clasista hoy en día es marginal en términos políticos. Gracias, querido